trabajar sobre una base. Supongo que todos lo hicieron, ¿no? Supongo que están haciendo los trabajos de la guía. Sí, sí es importante hacer los trabajos de la guía cuando estamos en clases presenciales, pues con clases virtuales mucho más aún. Creo que el compromiso debe ser el doble incluso que con clases presenciales. Ya las clases virtuales pues requieren de mayor responsabilidad porque es un trabajo completamente autónomo, ¿ya? Una persona puede sentarse aquí y estar ahí las 2 horas que dura la clase y simular que está prestando atención y no hacer los talleres y los ejercicios, pero bueno, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo espero que estén haciendo los ejercicios. Entonces, en este momento necesito que al menos una persona se ofrezca para que trabajemos esa parte. Si no lo hacen, pues miren, ya vamos dejando de hacer cosas que tendríamos que hacer. Necesitamos hablar sobre cómo debería haber quedado ese resumen, discutir para que retomemos otras cosas del resumen, ¿ya? Pero hay que discutir sobre la base de algo. Entonces necesito que al menos una persona lo haya hecho, así como hacemos con como hicimos con los demás grupos. Bueno, me pueden informar por el chat al menos si lo hicieron o no lo hicieron para yo saber si espero o no espero y pues comenzar la clase y pues omitimos esta parte porque ustedes no están haciendo los trabajos, ¿ya? Bueno, ahí en esas líneas, pues dice que hay que hacer un resumen, ¿no? Entonces había un texto que tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete párrafos, ya aproximadamente. Entonces, pues de ese texto había que hacer un resumen, sencillo. Y pues la forma eh, correcta de hacer un resumen es aplicando las tres macro reglas. Lo que decía ahí, selección, omisión y generalización. Pero igual pues podría también haberse hecho sin aplicar eso, si no lo habíamos visto, porque igual pues mal que bien todos tenemos una idea de qué es hacer un resumen, ¿no? Bueno, además de Alejandro, entonces, ¿qué dicen los demás? ¿No hicieron esa parte de la guía? 'No importa, Irma, pues la idea del ejercicio precisamente es esa, ¿no? Que nos tenía que alcanzar en esas 8 líneas, pero entonces, si te salieron más de las 8 líneas, entonces eso nos serviría para que discutamos qué información podríamos haber omitido para que alcanzaran las 8 líneas, ¿ya? Precisamente de eso se trata el ejercicio, de ver y de perfeccionar esto del resumen. ¿Cuántos renglones te salieron, Irma? 15. Bueno, ¿podrías ayudarnos leyendo tu resumen? ¿Podrías encender tu micrófono y nos ayudas leyendo para que miremos a ver si Irma que lo hizo pues nos puede ayudar para que al menos discutamos sobre cómo tenía que haber quedado ese texto y ya, ¿vale? Pues porque si yo doy la respuesta pues no tiene sentido, ¿no? Pues
Pues no tiene sentido que yo les dé la respuesta de todo lo de la guía y ya, pues no consiste en eso. Consiste en poner en práctica lo que se ha visto para mirar si vamos entendiendo o no vamos entendiendo, si estamos haciendo apropiación del conocimiento, ¿ya? Porque si no nos quedamos en pura teoría y pues la teoría es muy importante, pero no lo es todo, y más en lectura crítica. Entonces, Irma, ¿nos vas a ayudar leyendo tus 15 renglones? Vale. Bueno, entonces bueno, 2 minutos a las 8, ¿listo? Pues porque pues no podemos tampoco esperar más porque se nos va la clase, ¿listo? Vale, Irma. ¿Listo, Irma? Si no, pues no hay problema. Si no lo alcanzas a leer, pues tenemos que empezar ya porque mira que ya pasaron 15 minutos y no hemos alcanzado a hacer todavía nada en la clase. ¿Sí? Sí, profe. Vale, por favor, sí. Bueno, el hecho que Henry Armstrong estuviera enterrado no le Ujú. parecía una prueba de su muerte. De modo que sin particular aprensión por su futuro, se quedó dormido y todo fue paz para él, pero algo ocurría arriba. Dos estudiantes y Jess, el sepulturero, cavaban en su tumba. Sacar la tapa de la caja resultó un poco difícil, pero se hizo. Jess la hizo a un lado, un trueno sacudió la sombra del mundo y Henry se sentó. Los hombres huyeron aterrados. A la mañana siguiente, temprano, los dos estudiantes con el, los dos estudiantes con el miedo de su aventura se encontraron en la Facultad de Medicina, donde estaba Jess. ¿Dónde estaba Jess? ¿Dónde estaba Jess? Vengo a cobrar, dijo. Estirado de la mesa estaba el cuerpo de Henry Armstrong, la cabeza manchada de sangre y arcilla por el golpe de la pala. Ok. Ay, profe, disculpe. No, tranquila, Irma. Antes, muchas gracias. Listo, bueno. A ver, bueno, la historia, ¿no es cierto? La historia de ese texto, ¿con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con una situación en la cual hay una persona que está enterrada, ¿cierto? Y hay otros que lo quieren ir a sacar, ¿ya? Pues por alguna razón, ahorita les miramos cuál razón.
Entonces, casi que lo que yo debo tomar de ese texto para esa macroestructura es eso, lo que tiene que ver con la trama, ¿cierto? Todos esos detalles de cómo era el momento, de que la noche era oscura, de que la personalidad de Armstrong, todos esos detalles en esta historia no serían relevantes, ¿ya? Entonces, en el caso de un resumen, todo eso que tiene que ver con la forma de ser, de que era un hombre incrédulo o que era un hombre difícil de convencer, todo eso, pues sería omisión, ¿ya? Serían detalles que podríamos omitir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Irma, si al comienzo del texto le quitas toda esa información que tiene que ver con la personalidad de él y con la forma en la que estaba en ese momento, entonces todos esos detalles te ayudarían a alcanzar las ocho, a que pudieras sacar las 8 líneas solamente. Lo demás, bien, creo que está muy bien, es un buen resumen. Solamente estaba la parte de, creo que obviaste, la única parte que obviaste en la historia y que es importante es la de cuando lo estaban desenterrando, ¿ya? Cuando dices que 2 estudiantes y un sepulturero, porque allí es importante decir por qué lo estaban desenterrando, porque eso tiene que ver con la historia y con el hecho de que al final, a pesar de que ellos se hayan ido, les haya llevado el cuerpo hasta allá, ¿no? Tiene que ver con eso, con la razón por la cual lo estaban desenterrando, ¿cierto? Entonces la historia, bueno, básicamente podría quedar resumiendo todos los 2 primeros párrafos con la idea de que Henry Armstrong estaba enterrado, muy enfermo pero vivo, ¿ya? Porque efectivamente es una persona que estaba enterrada pero que estaba viva, ¿ya? Lo habían dado por muerto. Entonces, todo eso de las posturas, de sus manos cruzadas sobre el estómago, de que sentía una apatía y todo eso lo podríamos haber obviado. Entonces, simplemente de los 2 primeros párrafos, ¿qué información tomaría? Entonces, Henry Armstrong estaba enterrado, muy enfermo, pero vivo, ¿ya? Entonces luego seguirían 3 hombres cavaban su tumba, 2 estudiantes y un sepulturero. Querían su cuerpo para hacer experimentos, ¿ya? Entonces, mientras cavaban su tumba, Henry Armstrong se levantó, ¿ya? Es decir, que se paró, se sentó el muerto. Los estudiantes huyeron atemorizados, ¿ya? Y Jess asesinó a Armstrong. A la mañana siguiente ellos hablaban sobre lo que pasó y Jess llegó con el cuerpo de Armstrong para cobrar eh, su recompensa, ¿ya? Entonces creo ahí que está la trama de la historia, ¿no? Con esa información. Digamos que esos datos son los que necesariamente tendrían que aparecer en el hilo del resumen. ¿Listo? Muchas gracias, Irma. Bueno, lo siguiente que tiene ahí la guía, viene la parte de las analogías, los silogismos, que son estrategias argumentativas, ¿ya? Son herramientas que nos van a permitir tomar, poder construir argumentos, ¿ya? Estábamos hablando de la argumentación, que era muy importante para los resúmenes, ¿ya? Habíamos dicho eso, que en un resumen, perdón, en un ensayo es fundamental la argumentación porque básicamente es defender una postura de una forma sustentada, ¿ya? Defender una opinión con argumentos. ¿Qué es un argumento? ¿Ya? Entonces es importante que aprendamos eso hoy, lo de los argumentos, y primero veamos las analogías y los silogismos, que son formas de definición, de construir argumentos. La primera basada en comparaciones y la segunda basadas en un ejercicio racional, ¿ya? Entonces las analogías son definiciones por comparación y los silogismos son definiciones por razonamiento, ¿vale? Bueno, las analogías. Las analogías se definen como una relación de comparación, ¿ya? O de semejanza que se pueden identificar entre cosas distintas, ¿vale? Es decir, cuando para definir algo
¿ya? Cuando yo necesito definir algo, no digo qué es ese algo, sino que comparo ese algo con otro elemento con el cual guarde la misma relación de parecido, de semejanza, ¿ya? Entonces es posible establecer esa analogía. ¿Por qué? Porque estoy comparando ese objeto, esa cosa, con otra con la cual es similar o diferente en algo, ¿ya? Entonces, tendríamos que imaginarnos básicamente como que para la analogía, así como lo explica la guía, hay hay un elemento uno y un elemento 2, ¿cierto? Ah, entonces nos dicen que para la... Bueno, no sé qué pasa con los que no pueden chatear. En realidad no sé por qué será que no deja hacer eso, porque él simplemente me da la notificación cuando pues una persona está tratando de ingresar, entonces yo le doy admitir y ya. Pero no sé si de pronto encendiendo el micrófono y volviéndolo a apagar, porque pues están todos silenciados, pues para que no haya ruido. Entonces de pronto si al encender el micrófono eh, y luego volviéndolo a apagar, quizá por ese lado funcione, pero en realidad no sé qué pasa con los que a veces no les deja unirse a través del chat, ¿vale? Entonces, a ver, yo miro por aquí, no, es que en realidad no. La única notificación que él me solicita, el único permiso es para ingresar. No me pide, no me da notificaciones para dejarlos hablar o para dejarles encender el chat, no. O podría, no sé, si es porque de pronto ingresan como invitados y no se registran, no sé, bueno, no sé qué de pronto sea porque como dice que hay que pedirle permiso al propietario para que lo convierta en miembro, entonces no sé si de pronto es porque ingresan como invitados, igual como ya están, pues como ingresamos periódicamente, pues a ver si se pueden registrar y a ver si de esa forma a los que no les deja activar el chat se los permite. Entonces, les decía, hay que suponer que tenemos un elemento uno y un elemento 2, ¿cierto? Y que ese elemento uno y ese elemento uno está compuesto por dos cosas que tienen la misma relación de similitud o diferencia. Y el elemento 2 también está conectado con dos cosas que tienen la misma relación de similitud o diferencia. Y es gracias a esa relación que hay entre esas dos cosas que componen cada uno de esos elementos que se puede hacer una analogía, ¿ya? Por ejemplo, los ejemplos que tenemos aquí en las diapositivas dice, conductor es a auto como piloto a avión. Entonces, la relación que hay entre conductor y auto es la misma relación que hay entre piloto y avión y por lo tanto, ¿cierto? Yo puedo hacer una analogía entre estos dos términos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay la misma relación de similitud, ¿ya? Entonces, alimento es a humano como combustible es a coche. Entonces, ahí estoy haciendo una analogía, ¿ya? Entonces, yo puedo decir, es que el combustible es el alimento del auto. Entonces, cuando yo hago ese tipo de comentarios, ya ese tipo de comparaciones, estoy haciendo una analogía. Entonces, miren, no defino qué es el combustible, sino que digo que el combustible es el alimento del auto. Entonces, yo hago una analogía y recuerdo para qué sirve el alimento para el humano, entonces entiendo para qué sirve el combustible para el auto, ¿cierto? Por eso. Entonces, miren que es una definición a partir de comparaciones, ¿vale? Allí en la guía me dicen que esa comparación pues se puede hacer por eh, diferentes elementos. O sea, lo puedo hacer teniendo en cuenta diferentes categorías. Puede ser de parte a todo, de elemento a hábitat, simbología de representación, puede ser de autor a obra, de efecto causa, ¿ya? Entonces, la relación de similitud o diferencia puede ser por distintas categorías, ¿vale? Lo importante es que sea la misma.
Entonces, por ejemplo, a ver, digamos, si yo digo Bogotá es a Colombia lo que Madrid a España. Entonces, miren, en el caso de nosotros los colombianos, ¿cierto? Yo no estoy diciendo Madrid es la capital de España, no he dicho eso, pero con la analogía que estoy haciendo se entiende. ¿Por qué? Porque al decir que es lo mismo Madrid para España que Bogotá para Colombia, ¿cierto? Como yo conozco la relación que hay entre Bogotá y Colombia, y si hago una analogía con ese otro término, entonces entiendo que Madrid es la capital de España, que en Madrid está casi que reunido toda la administración de ese país, todo lo que es el parlamento, ya todo lo que es eh, el presidente del gobierno, todo eso, entonces ahí yo entiendo que es la misma equivalencia, ¿vale? Entonces para eso sirven las analogías. Nos ayudan a definir cosas, ya, pero comparándolas con términos o elementos que tienen la misma relación, ¿vale? El otro ejemplo que siempre les digo, entonces, por ejemplo, llega una persona de Bogotá a Cali y esa persona nos está pidiendo que le digamos que es el mío. Entonces yo le digo, no, es el masivo integrado de Occidente y le digo qué es, pero no entiende. Entonces yo qué hago, yo hago una analogía, entonces le digo, el mío es para Cali, lo que el Transmilenio para Bogotá. Entonces ya, miren, no definí qué es el mío, pero con esa analogía, la persona que conoce la relación que hay entre Transmilenio y Bogotá, pues va a saber qué es el mío para Cali, ¿cierto? Entonces, es el transporte más importante, el transporte público más importante de la ciudad, es el que mueve la mayor cantidad de pasajeros. Entonces ya entiende a partir de la analogía, ¿vale? Entonces, las analogías nos sirven para eso. Cuando no encuentro como las palabras, ¿no? Para definir algo, ¿yo qué hago? Comparo eso con un término con el cual guarde la misma relación de semejanza o diferencia. Bueno, ahí en la guía tenemos otros ejemplos. Entonces, verde es esperanza como blanco a pureza, ¿no? Cada uno es un símbolo que representa esas cosas. Eh, Odio, amor es a odio, lo que nostalgia, alegría. Entonces, miren, también es de antonimia, ¿ya? En la guía teníamos unos cuadros, ¿ya? Que nos sirven para, para mirar una relación entre unos términos de todo aparte y luego de profesión-actividad. Y una vez que yo haya establecido esas equivalencias ahí entre esos dos términos, pues fácilmente podría hacer una analogía con cualquiera de ellos, ¿ya? Entonces primero tendría que aclarar cuál es la relación de ese todo parte, o sea, lograr concatenar cada una de las columnas para ahora sí poder hacer analogías entre cualquiera de los términos que están allí. Bueno, en ese caso, pues podían utilizar el diccionario, pues porque pues ya tenían la guía previamente, entonces podrían haber utilizado el diccionario por si de pronto no conocían alguna de ellas, ¿vale? Entonces, la primera, esqueleto es el todo de qué? Esqueleto es el todo de qué parte de la columna de la columna que está enfrente, ¿ok? De vértebra, ¿ok? Entonces, esqueleto es el todo de vértebra. Bosque es el todo de árbol, ok, bosque es el todo de árbol. Humanidad es el todo de individuo, G. Espiga, ok, la G. Espiga es el todo de grano, grano, ahí sería la I. Espiga es el todo de grano. ¿Por qué? Porque una espiga es el todo y una parte de la espiga son los granos, ¿cierto? Tiene granitos, esa es una parte. Galaxia es el todo de estrella. Metal es el todo de cobre, ok.
Eh, hospital es el todo de. Quirófano. Dentadura es el todo de. Colmillo. Mano es el todo de. Uña. Flor es el todo de. Pétalo. Ok. Y nave es el todo de. Mástil. Ok. Entonces, miren, ya con esas equivalencias, entonces yo podría hacer una analogía con estos elementos. ¿Ya? Por ejemplo, entonces yo puedo decir esqueleto, esa vértebra como bosque, árbol, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el esqueleto, la vértebra es una parte del esqueleto y el árbol es una parte del bosque, ¿ya? Entonces, con con esta relación ya establecida, entonces nos podríamos hacer analogías con esos términos, ¿ya? Entonces yo digo, mano, esa uña como pared a ladrillo, ¿ya? Porque estoy mencionando el todo y la parte, ¿ya? Entonces allí puedo hacer analogías. En la siguiente tenemos de profesión actividad, ¿ok? Entonces, puericultor es la profesión de qué actividad. Yo creo que para esta sí que tuvieron que utilizar el diccionario, ¿no? Puericultor es el todo, perdón, es la profesión de. Shirley dice que niños, ¿qué dicen los demás? ¿Qué es el todo? Es la profesión, creo que tiene que ver con el cuidado de niños. Podólogo es el todo, es la profesión de. Pies, ok. Apicultor, abejas. Viticultor, uvas. Orfebre, orfebre de metales, ¿cierto? Metales, trabajo con metales. Alfarero, barro. Amanuense, amanuense es escritura. Sinólogo, estudio de la China, la cultura. Rinólogo, sinólogo es la de China. Rinólogo, nariz. Nefrólogo, riñón. Taumaturgo,
taumaturgo, magia y tocólogo, partos, ¿cierto? Entonces ya una vez establecida esta relación, entonces yo puedo sacar eh, analogías con esos términos. Entonces yo digo, puericultores a niños, loquepodólogos a pasto. Perdón, loquepodólogo a pies, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puericultor es la profesión de los que se dedican al cuidado de los niños, así como podólogos a los que se especializan en el cuidado de los pies, ¿ya? Entonces, con ese tipo de equivalencias es que yo puedo hacer las analogías. Cuando la similitud que hay entre los términos de cada uno de los elementos es la misma, ¿ya? Similitud o diferencia, es decir, la equivalencia, la relación que hay entre esos términos es la misma. Entonces, con las analogías podemos hacer definiciones a través de comparaciones. Con los silogismos, bueno, que vienen ahorita, hacemos definiciones a través de razonamientos. Bueno, aquí, texto es a párrafo, ¿cómo? ¿Qué opción marcaron ahí? Entonces yo primero tengo que establecer qué relación hay entre texto y párrafo. Entonces yo sé que el texto está compuesto por párrafos, o sea, los párrafos son como las partes del texto, los que organizan el texto. ¿Ya? Entonces es hipótesis, tesis, poema, estrofa. Texto es a párrafo como poema a estrofa. ¿Ya? Un texto está compuesto por párrafos. Un poema está compuesto por estrofas. Entonces, tiene que ser la misma equivalencia, ¿ya? Para poder hacer, porque hipótesis y tesis, de hecho, son casi similares, ¿ya? Son casi sinónimos. Y aquí texto y párrafo no son sinónimos, sino que el texto es el todo y el párrafo es una parte del texto, entonces es la C. Segunda, primero es a último como abuelo nieto, conductor semáforo. Primero es a último como. ¿Cuál es la relación, cuál es la equivalencia que hay entre primero y último? Entonces, la equivalencia que hay entre primero y último es que son lo más opuesto, ¿ya? Lo más alejado, ¿cierto? Entonces, la relación que hay entre abuelo y nieto es esa misma, son lo más opuesto, lo más alejado, no siempre. Si hay un bisabuelo o un bisnieto, entonces ahí ya no sería la misma relación. Ahí es vanguardia, retaguardia, la D, ¿cierto? Porque vanguardia es lo más reciente, lo que está de primero, y retaguardia pues es lo último, lo que está siempre al final. A pesar de la cantidad, siempre van a ser lo primero y lo último, que es la misma equivalencia. La D, célula es a cuerpo como ladrillo casa, casa apartamento. ¿Cuál es la relación que hay entre célula y cuerpo? Entonces, célula es a cuerpo como ladrillo a pared, ¿cierto? Porque la célula es una parte del cuerpo, no todo el cuerpo está compuesto por células, así como la casa está compuesta por ladrillos, normalmente, en la mayoría de los casos. Entonces, la B. La cuarta, limón es acítrico como aguja, hilo. ¿Cuál es la relación que hay entre limón y cítrico? Pues que el limón pertenece al grupo de los cítricos, ¿ya? Entonces es un cítrico, o sea que el cítrico es la categoría que recoge al limón, a la naranja, a la mandarina, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la relación? Entonces, es la misma que aguja hilo, que remover hielo, no, es culebra reptil, ¿cierto? Porque la culebra pertenece al grupo de los reptiles, ¿ya?
Entonces, limón es acítrico como culebra, reptil. La quinta, tiene que ser la misma relación para poder hacer. Entonces, yo primero debo establecer qué relación hay entre los términos y luego puedo compararlo con otros a partir de saber cuál es esa relación. Ola es amar como duna desierto. Ok, ola es amar como duna desierto, ¿cierto? La ola se crea en el mar por la acción del aire, ¿cierto? Debe ser la misma relación. La duna se empieza a formar en los desiertos por el aire también, por el viento, por la acción del viento. Eh, y la 6, letal es a fatal como letal es a fatal como mortal, serio, finado, débil. ¿Cuál es la relación que hay entre letal y fatal? Pues que son sinónimos, ¿cierto? Son como sinónimos. Entonces tengo que buscar, un finado es lo mismo que un débil, un mortal es lo mismo que un serio. Tengo que buscar la equivalencia, debe ser casi que sean sinónimos, palabras que se puedan incluso reemplazar. Letal, fatal, ¿ya? En este caso, la equivalencia es con animado, vivo, ¿cierto? Algo animado es algo que está vivo, entonces algo letal es fatal, son sinónimos. En este caso sería la B. Bueno, luego está la parte de los silogismos, ¿ya? Entonces les decía ahorita que los silogismos también nos ayudan a construir argumentos, ¿ya? A partir de razonamientos. Entonces, los silogismos son definiciones por razonamientos, ¿ya? Entonces, un silogismo se le denomina silogismo cuando el razonamiento está compuesto por dos premisas y una conclusión, ¿cierto? En este caso es un silogismo, que son pues los más comunes. Pero si ya el razonamiento tiene más de dos premisas, entonces no es un silogismo, ¿ya? Es silogismo, se le denomina silogismo al razonamiento que está compuesto por dos premisas y una conclusión, así como lo dice la guía, ¿cierto? ¿Qué es una premisa? Entonces, una premisa es una afirmación o una idea. Eso es una premisa, es una afirmación, ¿ya? ¿Qué es un silogismo? Un silogismo es un razonamiento formado por dos premisas y una conclusión. ¿Y qué es una conclusión? Pues es el resultado lógico de dos premisas. Ok. Entonces, en el silogismo siempre vamos a tener premisa uno, premisa 2 y conclusión, ¿cierto? Premisa uno, premisa 2 y conclusión. La conclusión ya es un razonamiento, ¿no? Es una inducción, ¿cierto? Es el resultado que yo saco luego de interactuar con las dos premisas, ¿ya? Luego de que las dos premisas, las dos afirmaciones, me permitan llegar a esa conclusión. Entonces, en un silogismo siempre habrá una premisa mayor, ¿cierto? Que debe estar basada en una verdad universal. Siempre tiene que haber una verdad universal en todo silogismo. Y hay otra premisa que es la premisa menor, ¿ya? Que es la que especifica un punto de la realidad, ya algo puntual de la realidad que sería como lo que yo quiero contrastar con la premisa mayor, con la verdad universal para poder sacar una conclusión. Miremoslo con ejemplos. Entonces, la premisa mayor en el primer ejemplo que está allí, ¿cuál es? La verdad universal que está allí, la primera, ¿cierto? La que dice, ningún hombre puede volar. ¿Hay alguna idea que pueda negar esa primera premisa? No, eso es una verdad universal, ¿cierto? Es una verdad, es una afirmación general, aceptada por el conjunto de la sociedad, ¿cierto? De todas las sociedades. Ningún hombre puede volar.
O sea, no es una de sus capacidades como ser humano, ¿cierto? No es esa, no es volar. Entonces, en la primera tenemos una verdad universal, ¿cierto? Entonces, por eso sería la premisa mayor. Ningún hombre puede volar. En la segunda tenemos los canarios vuelan, ¿cierto? Que sería la premisa menor, que sería la realidad puntual que yo quiero contrastar con la primera premisa. ¿Qué conclusión puedo sacar yo a partir de esas dos afirmaciones? Pues que los canarios no son hombres. ¿Por qué? Porque si ellos vuelan, entonces no entrarían en la categoría de los que no pueden volar, que son los hombres, ¿cierto? En el segundo ejemplo, dice, todos los días llueve. Sería una premisa mayor, ¿cierto? Sería una afirmación. ¿Qué dice la premisa menor? Cuando llueve, saco el paraguas. Si yo tengo esas dos afirmaciones, ¿qué conclusión podría sacar? Pues que todos los días saco el paraguas, porque lo saco siempre que llueve y está lloviendo todos los días. Entonces, es una conclusión, ¿cierto? Que se establece a partir de la contrastación de dos premisas. A esto es que llamamos silogismo, ¿ya? A estos tres términos, a la premisa 1, a la premisa 2 y a la conclusión. Eso es un silogismo. Bueno, miremos los ejemplos que están en la guía. También tratemos esos ejemplos. Dice, en el primer ejemplo que está allí, ¿qué dice la premisa número 1? Dice, todos los hombres son mortales. ¿Ya? Es una verdad universal. ¿Ya? ¿Qué dice la premisa menor? La realidad puntual dice, Sócrates es un hombre. Por lo tanto, ¿qué conclusión podría sacar yo? Pues que Sócrates es mortal. ¿Por qué? Porque está en la categoría de hombres y porque ya dijimos con la verdad universal que todos los hombres eran mortales. Entonces, por lo tanto, él también sería mortal. Entonces, aquí lo que hacemos es establecer conclusiones a partir de la contrastación de premisas. Pero necesariamente una de esas premisas tiene que ser una verdad universal, porque si no, no voy a poder sacar una conclusión acertada, ¿ya? Una conclusión que tenga lógica. La conclusión siempre se debe establecer a partir de la información que dan las premisas, ¿ya? Yo no tengo que evaluar si la conclusión es verdad o es mentira. No, yo lo que tengo que afirmar es si la conclusión es válida a partir de lo que las dos premisas plantean. ¿Ok? Bueno, luego viene pregunta número 1. De lo anterior se puede afirmar que, ¿qué marcaron allí? Dos premisas pueden hacer un silogismo del cual no se tenga una conclusión. La B, la D, la D, que allí es la D, ¿ya? Entonces yo puedo decir que los silogismos son una premisa que contiene la base de la otra y por lo tanto generan una conclusión. La D. La siguiente. La premisa número 1 que dice, la premisa universal, la verdad universal, dice, todos los pájaros son aves, ¿ok? ¿Qué dice la premisa menor? Todas las aves son vertebrados. Una conclusión que sea válida de esas cuatro opciones, ¿cuál podría ser? La D dice Juan Pablo, la B dice Irma, la D, la B. Ok, a ver, la D dice, todos los vertebrados son pájaros. O sea, todos los vertebrados son pájaros. O sea que todo lo que tenga huesos es pájaro. No, todos los vertebrados no son pájaros. No es una idea que yo pueda, no, ni siquiera es que sea fácil, sí es falsa, pero no es una idea que yo pueda concluir de lo que me están diciendo allí. ¿Cómo hago yo para saber que los otros vertebrados son pájaros? Si solamente me están diciendo que las aves son vertebrados, no me están diciendo todos somos vertebrados, no, solamente las aves. Por lo tanto, yo no puedo decir que todos somos vertebrados, perdón, que todos los vertebrados sean pájaros, porque solo estoy diciendo que las aves son vertebrados. Entonces, en este caso, bueno, no es la D.
Si yo digo todos los pájaros son aves, ¿cierto? Y luego digo todas las aves son vertebrados, ¿qué puedo sacar yo por conclusión? Que algunos vertebrados no son aves, exactamente, la B, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si digo que si las aves son vertebrados, pues deduzco que no todos son aves, ¿ya? Entonces allí es la B, algunos vertebrados no son aves. En el siguiente silogismo, bueno, no, otra cosa, allí tenemos un diagrama, ¿cierto? Es un gráfico que nos está ilustrando eso que acabamos de hacer mentalmente, entonces nos los está ilustrando aquí. Entonces miren, en el diagrama más grande están los vertebrados, luego están las aves, luego dentro de las aves están los pájaros, así como nos decían cada una de las premisas, ¿no? Porque todos los pájaros tienen que estar dentro de las aves y todas las aves tienen que estar dentro de los vertebrados, así como nos lo decían las premisas. Entonces, en donde está el número 3, ahí yo puedo ver que todo eso que está allí serían los vertebrados que no son aves y tampoco pájaros, ¿ya? Porque miren que todo ese espacio sobra. Solamente hay un círculo de aves dentro de vertebrados, o sea que esa sería la porción que son aves dentro de los vertebrados. Pero todo lo que está por fuera serían los otros vertebrados que no son aves ni pájaros. Siguiente silogismo. ¿Qué dice la premisa mayor? Todos los filósofos usan la lógica. ¿Qué dice la premisa menor? Algunos lógicos son artistas. ¿Qué conclusión podría sacar yo de ahí? La A dice Juan Pablo, la A dice Shirley. Ok, entonces ahí es la A, ¿cierto? Que algunos filósofos son artistas. ¿Por qué? Porque todos usan la lógica y si ya sé que de esos lógicos algunos son artistas, pues por lo tanto algunos filósofos también serían artistas. La A. Miren que ahí llegamos a una conclusión haciendo es un razonamiento, ¿cierto? Contrastando las dos proposiciones que me dan, las dos premisas. Eh, en el diagrama que representaría ese silogismo, ¿cuál sería? La B. Entonces, si es la B, sería el diagrama 1, ¿no? Entonces, si es la B, sería el diagrama 1. Entonces, tengo que ver que en el diagrama 1, ¿todos los filósofos están dentro de la lógica? Sí. ¿Algunos lógicos son artistas? Sí, cierto. Entonces, lo principal que tendría que ver ahí es que el círculo de filósofos esté dentro del círculo de la lógica. Y el único gráfico que me presenta eso es el 1, ¿cierto? Por lo tanto, es la B, diagrama 1. El último que está allí. ¿Qué dice la premisa mayor? Todos los planetas del universo son redondos. ¿Qué dice la premisa menor? La Tierra es un planeta. Por lo tanto, la Tierra es redonda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un planeta y ya dijimos que todos son redondos, o sea, la B. Listo. Bueno, en la clase anterior habíamos alcanzado a mencionar este género narrativo, ¿ya? Pero hablamos del resumen, ¿cierto? Y digamos que el que tendríamos que adelantar hoy es el ensayo, ¿cierto? Ya habíamos dicho algunas cosas, pero entonces vamos a completar. ¿Qué otras cosas tiene que ver con el ensayo? Entonces, el ensayo es un escrito en donde se expone un punto de vista, ¿cierto? Donde el autor, quien lo hace, ¿cierto? Quien lo construye, expone, informa, ¿cierto? Analiza y examina, ¿no? Un tema tratado, pero con varios argumentos, ¿ya? No es dar una opinión, un ensayo no es dar una opinión, un ensayo es dar una opinión sustentada con argumentos, o sea, tratar un tema sustentado con argumentos. La esencia del ensayo son los argumentos. Si hay una idea que no tiene ningún sustento, ¿ya? Ningún argumento, por lo tanto, entonces no hay ensayo, ¿ya? Entonces, el propósito del ensayo es fijar una posición, fijar un punto de vista y seguir un estilo argumentativo propio para persuadir
para convencer, ¿ya?, a alguien respecto a ese punto de vista que se tiene. ¿Listo? Entonces, habíamos dicho también que en los ensayos, pues siempre tendríamos que buscar tratar temas humanísticos, sociales, cuando son de libre elección. Pues cuando son con un tema ya establecido, pues ya sé si es de un libro, de un texto, ¿qué tengo que hacer? Tomar una postura, ¿no? Hablar sobre algo de ese texto de forma argumentada, o tomar una postura frente a ese texto de forma argumentada, criticarlo, apoyar su idea, pero es tomar un punto de vista respecto a algo, respecto a un objeto, ¿no?, que se quiera analizar, y buscar, investigar, o si soy experto en el tema, si conozco el tema, construir esos argumentos que me permitan a mí defender esa postura. ¿Listo? En el ensayo, entonces, debe haber una estructura. Ya el ensayo respeta una estructura, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Son como los tres momentos fundamentales del ensayo, las tres partes. ¿Qué es lo que se hace en la introducción? Pues como ya lo dijimos, en la introducción deben estar al menos representados dos puntos. Uno es la presentación del tema y dos tiene que ver con la forma en la que se va a abordar el tema. Es decir, tiene que estar el tema y la tesis, ¿cierto? La tesis es lo que yo voy a defender, lo que yo voy a atacar, o sea, la posición que estoy asumiendo frente al tema. Entonces, en esa introducción se tiene que dejar claro, ¿no?, qué es lo que va a desarrollar ese ensayo. Tengo que hacer aclaraciones, definiciones, ¿no? Imaginarme que va a servir para que el lector sepa con qué se va a encontrar en el ensayo, cuál es la línea argumentativa que voy a seguir, tratar de captar su atención, hacer llamativo el ensayo. Entonces, fundamental que hay que especificado el tema y la tesis. ¿Qué es la tesis? Lo que voy a defender, lo que voy a atacar, o sea, lo que voy a decir de forma argumentada sobre ese tema. El desarrollo. El desarrollo pues es la parte indispensable de los ensayos. ¿Por qué? Porque es aquí en donde voy a desarrollar, como su nombre lo indica, los argumentos, ¿ya? Entonces, en el desarrollo es donde voy a colocar las ideas principales junto con los argumentos que sustentan esas ideas, ¿ya? Entonces, estos párrafos de desarrollo, esta parte, es la que me va a ayudar a mí a cumplir con mi propósito de persuadir o de convencer, ¿ya? Porque aquí es donde voy a ver si mis argumentos logran ser lo suficientemente fuertes para persuadir o convencer, si utilizo los argumentos apropiados para cumplir la finalidad de mi tesis. Y está pues la parte de la conclusión, en donde se debe resumir las ideas más importantes y reafirmar la postura o la tesis, ¿ya? Entonces, después de haber expuesto todo lo que se dijo en el desarrollo, lo que yo hago en la conclusión es recoger las ideas más importantes y reafirmar mi postura, ya cerrar el tema. ¿Ok? Para que los temas no se pueden dejar abiertos, los temas siempre tienen que cerrarse, es decir, después de decir muchas cosas, tienen que haber elementos concretos. Esos son los elementos que se deben destacar en las conclusiones. Bueno, allí en el texto, en la guía, teníamos, bueno, no, eso sigue ahorita. Antes de mirar ese ejemplo de la argumentación, de ese ensayo del deporte, entonces vamos a explicar lo que es la argumentación, ¿cierto? Entonces, argumentar es exponer un punto de vista para que otro lo comparta, ¿cierto? Pero ¿cómo yo logro que otro comparta un punto de vista? Pues con unos sustentos, o sea, con unos argumentos. Entonces la argumentación básicamente es exponer unos argumentos para sustentar una postura. ¿Qué es lo que se hace en el ensayo? Entonces por eso les decía que el ensayo es un ejercicio de argumentación. Cierto, es un tipo de escrito, pero es un tipo de escrito en donde lo que se hace es argumentar. ¿Listo? Entonces, un argumento es una razón, es un sustento que justifica una idea, ¿ya? No es una suposición, perdón, no es
una idea inventada, no es una idea imaginada, no, sino que tiene que ser algún tipo de sustento que le dé una validez a una idea, que ese es un argumento. Entonces, los argumentos básicamente son los que nos ayudan a poder incidir en las creencias o en los pensamientos de los demás, de las personas, ¿cierto? Cuando hay argumentos. Los argumentos, entonces, pueden ser de racionales, de autoridad, de ejemplificación, de hechos, de sentimientos. Hay varios tipos de argumentos. ¿Listo? En este caso, pues estamos exponiendo solamente 5, ya que son los que vamos a tratar nosotros. Pero en la argumentación siempre se debe seguir, o siempre debe estar muy claro 3 cosas, ¿no? En la argumentación. Tema, tesis, argumentos. Tema, tesis, argumentos. Eso es algo que yo incluso antes de escribir un ensayo debo tener claro en un plan de texto cuál es mi tema, cuál es mi tesis y cuáles son mis argumentos. Y con base a eso es que yo voy a hacer una argumentación. Bueno, los argumentos racionales. Los argumentos racionales son aquellos que están basados en verdades universales. Es decir, cuando para yo sustentar una idea, para defender una idea, utilizo una verdad universal, ¿no? Recurro a algo que está ya comprobado, demostrado científicamente, o a una idea que es aceptada por el conjunto de la sociedad, por la mayoría de las personas, ¿ya? Como decir, la violencia es mala, ¿cierto? Entonces, esa es una idea aceptada por la mayoría de las personas. Entonces, ese tipo de razones son... Entonces, si yo digo, no, es que tú no le puedes pegar a tu hijo porque la violencia es mala. Entonces, mira, ¿cómo te estoy yo tratando de convencer de esa idea de que no le pegues a tu hijo? Entonces yo te digo, porque la violencia es mala. Entonces, ahí te estoy dando una razón, un sustento que es aceptado casi por la mayoría de las personas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ese tipo de ideas, ese tipo de sustentos son racionales, ¿ya? Los de autoridad son aquellos que están basados en cuando yo cito, ¿no? Estudios, cuando yo cito a un experto en un tema, a alguien que es una autoridad en ese tema. Entonces, si yo estoy hablando de violencia, si yo cito, por ejemplo, a un sociólogo, a un psicólogo, a un trabajador o una trabajadora social, en ese tipo de situaciones, entonces ellos van a ser expertos porque ellos pues conocen y son temas que diariamente pues deben tratar en su ámbito profesional, ¿ok? Entonces los argumentos de autoridad son aquellos que están sustentados con autoridades, es decir, con personas que tienen más conocimiento de ese tema, ¿vale? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, si yo eh, para un estudio de la violencia, yo voy a citar a un ingeniero. No quiero decir que el ingeniero no sepa nada de violencia, pero por su ámbito profesional no sería una autoridad, ¿ya? Lo convierte en una autoridad el hecho de que ese tema tratado sea algo recurrente o cotidiano de su ámbito profesional, o que sea alguien que ha estudiado mucho ese tema, ¿ok? Y que tenga mucho conocimiento sobre ese tema. Entonces, allí se son los argumentos de autoridad. Los de ejemplificación. Los argumentos de ejemplificación son aquellos que están basados en casos particulares, ¿ya? O en supuestos, suposiciones, ¿no? Entonces, cuando te digo, no, es que imagínate que llegara a ocurrir esto y esto y esto. Entonces, allí, en ese escenario que yo estoy pidiendo que se imagine, eso sería clasificado como un argumento de ejemplificación. O cuando yo digo, no, es que a mí me pasó, no, es que a tal persona le pasó. Cuando es un hecho individual, entonces eso también sería un argumento de ejemplificación. Los de hechos, contrario a los de ejemplificación, son situaciones que son comprobables, verificables. O sea que el conjunto de las personas pueden ver que efectivamente pasó, que eso sí es cierto. Es un hecho, como su nombre lo indica, porque la historia nos cuenta que pasó o porque está pasando y hay una fuente que me permite comprobar que es verdad, ¿ya? Entonces sería un hecho, los argumentos de hecho. Y los argumentos de sentimientos, que son aquellos en los cuales pues yo recurro a la emotividad y al uso de palabras que sean cercanas a,
digamos, a quienes va dirigida mi argumentación para convencerlos de algo, ¿ya? Cuando lo que busco es remover la emotividad y los sentimientos de las personas. Bueno, ahí tenemos unos ejemplos. El primer ejemplo que está allí, ¿qué tipo de argumento es ese? ¿Racional, de autoridad, de hecho o de ejemplificación? ¿Qué dice? La contaminación daña la salud, puede ser apoyada con el hecho de que en las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades respiratorias. ¿Qué tipo de argumento es ese? ¿O qué tipo de argumento hay ahí? La idea es la contaminación daña la salud, ¿cierto? ¿Cómo estoy yo convenciendo a alguien de que la contaminación daña la salud? Entonces yo digo, en las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades respiratorias. Entonces, ¿qué estrategia utilicé yo para convencer de que la contaminación daña la salud? ¿Qué tipo de argumento sería ese? De ejemplificación, de autoridad, de hecho, racional. ¿Ninguno? Racional, dice Irma. Ok, eso es un argumento de hecho, ¿ya? ¿Cómo apoyo la idea de que la contaminación daña la salud? Pues yo te estoy diciendo, la contaminación daña la salud. ¿Y cómo te lo estoy probando? Te estoy diciendo, en las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades respiratorias. Es decir, te estoy mostrando un hecho que da fe de que eso es verdad, ¿cierto? Entonces es un hecho, es algo que se puede verificar. En las ciudades contaminadas hay mayor índice de enfermedades respiratorias. Entonces es un hecho. La segunda, el cerebro humano tiene la capacidad de anticipar el peligro. ¿Cómo te estoy demostrando que el cerebro humano tiene la capacidad de anticipar el peligro? Con un hecho, con una autoridad, con un ejemplo, con algo de sentimientos. ¿Qué tipo de argumento es ese? Es un hecho, dice Shirley, una autoridad. Es un argumento de autoridad, ¿cierto? Te estoy citando un estudio científico, ¿ya? Un estudio de una universidad. Entonces yo te lo estoy probando con una autoridad, ¿ya? Con una investigación, con un estudio. Listo, entonces ese sería un argumento de autoridad. La tercera, ¿qué tipo de argumento es? Para que un país logre obtener un desarrollo económico que permita que sus habitantes tengan un buen nivel de vida, es necesario que el Estado aumente el presupuesto de rubro de educación científica y tecnológica. ¿Qué tipo de argumento es ese? Ese es un argumento racional. El siguiente, ¿qué tipo de argumento es? Este producto es irrompible. Si lo dejas caer, ni pierde su forma ni deja de funcionar. ¿Qué tipo de argumento es ese? ¿Cómo te estoy demostrando que no se rompe, que es irrompible?
¿Allí hay un estudio científico o algo que lo avale? ¿O hay un hecho verificable que todos podamos comprobar? No, entonces yo te estoy demostrando que es irrompible con un supuesto. Entonces te digo, si lo dejas caer, imagínate, si tú lo dejas caer, él ni se va a caer. Es como cuando yo les digo, mire, si usted deja caer ese celular, él no se va a caer, perdón, él no se va a romper, no se va a dañar, no va a dejar de funcionar. Ahí estoy dando una suposición, o sea, es un argumento de ejemplificación, los supuestos. El siguiente, ¿qué tipo de argumento es? Si la mujer quiere preservar su libertad, debe ejercitarla. La libertad sin uso es como un arma abandonada, se oxida. ¿Qué tipo de argumento es ese? Ese es un argumento racional, ¿cierto? Si quiere conservar su libertad, pues úsela, ejercítela. ¿Por qué? Porque si no la usa, es como un arma abandonada, se oxida, es decir, si no la usa, pues se va perdiendo. Es un argumento racional. El siguiente, si vas a beber y conducir, piensa en quienes más te quieren. Es un argumento de sentimientos. ¿Ok? El siguiente, las vasijas encontradas en este sector son similares en figuras y materiales a los empleados en esta obra. Por lo tanto, pertenecen a la misma cultura. ¿Qué tipo de argumento es ese? ¿Cómo estoy demostrando que pertenecen a la misma cultura? Digo que pertenecen a la misma cultura porque son iguales en figuras y materiales. Entonces, si son iguales en figuras y materiales, pertenecen a la misma cultura, ¿ya? Si son iguales en figuras y materiales, lo lógico es que pertenezcan a la misma cultura. O sea, es un argumento racional. Y el último, como padres todos sabemos lo que cuesta criar a un hijo. ¿Qué tipo de argumento es ese? Es un argumento racional, de hecho, de autoridad, de ejemplificación. ¿Qué tipo de argumento es el último entonces? De autoridad, dice Ana, racional. Los racionales son aquellos que están basados en verdades universales, verdades aceptadas por el conjunto de la sociedad o algo que está científicamente demostrado. Los de autoridad son cuando yo cito un estudio científico, cito a una persona, a alguien que es una autoridad en el tema, ¿ya? Cuando yo digo, Pepito Pérez dijo esto, y Pepito Pérez es una autoridad, es una persona que ha estudiado mucho ese tema, ¿ok? Este es un argumento también de sentimientos, ¿ok? No es una autoridad, ¿ya? Porque los padres, que los padres sean una, digamos, como padres todos sabemos lo que cuesta criar un hijo, allí no hay ningún estudio, no hay ninguna autoridad que yo esté citando, ¿ya? Es de autoridad cuando yo cito a un experto, como nos decía en el segundo, cuando decían, un estudio de la Universidad de Washington ha comprobado, eso es que son autoridad, ¿ya? Cuando cito a un experto, a un científico,
a alguien que estudia y que conoce de ese tema y presenta una información sobre ese tema. Bueno, y luego teníamos un ejercicio en donde ustedes tenían que identificar unos argumentos y además de eso, clasificar esos argumentos y los posibles contraargumentos si los llegasen a encontrar. Entonces, ese texto de El deporte es un ensayo, ¿ya? Ese es un ensayo, es decir, allí hay un tema. Bueno, de una vez la pregunta 4, ¿cuál es el tema? ¿De qué habla? Pues del deporte, ¿cierto? Ese es el tema. Ahora, la tesis, es decir, ¿qué posición está asumiendo frente al deporte? ¿Lo está defendiendo, lo está atacando, lo está incentivando su práctica, está en contra de que las personas lo practiquen? Esa sería la tesis, la posición que está asumiendo frente al deporte. Eh, entonces ustedes tenían que encontrar los argumentos que serían las justificaciones, las razones que sustentan una idea. ¿Cuántos argumentos se encontraron ahí? ¿Cuántos argumentos se encontraron? ¿Dos, tres, cuatro, cinco, seis? ¿Cuántos se encontraron? Dos, dice Sirley. Entonces ustedes tenían que encontrar los argumentos, resaltarlos y decir, pues, qué tipo de argumento era. O sea, si es de autoridad, si es racional, si es de ejemplificación, si es de hecho. Irma dice que cuatro, los demás. ¿Cuántos argumentos encontraron los demás? Bueno, entonces supongo que no lo hicieron, o me equivoco. Listo, bueno, entonces hagámoslo con, con Irma y con Sirley, ¿vale? Con los que lo tienen. Bueno, Ana tiene dos. Ok, entonces yo voy a ir leyendo y les voy a ir preguntando si allí, pues, está alguno de los argumentos que ustedes encontraron. Entonces, dice, el deporte es una disciplina que está continuamente presente en nuestra sociedad. De hecho, en muchos de nosotros es capaz de forjar nuestro carácter. ¿Hasta allí hay algún argumento? Me responden si sí o si no, simplemente. Hasta eso que acabé de leer, ¿allí abarca alguno de los argumentos que ustedes encontraron? Sí, dice Shirley. Bueno, hasta lo que acabé de leer, ¿no? Hasta forjar en nuestro carácter, hasta allí. Ok, hasta esa parte, pues ahí todavía no hay argumento, ¿cierto? Entonces, cuando dice, el deporte es una disciplina que está constantemente presente en nuestra sociedad, allí hay una presentación del tema, entonces estoy presentando el deporte. Luego digo, de hecho, en muchos de nosotros es capaz de forjar nuestro carácter. Ahí estoy dando una idea, ¿cierto? La idea de que es bueno porque ayuda a forjar el carácter, pero simplemente lo dije, no lo estoy demostrando, o sea, no he utilizado todavía una autoridad, un hecho, una justificación para decir que eso sea verdad. Es decir, si yo digo, el deporte ayuda a forjar el carácter, ¿ya con eso convenzo a alguien de que ayuda a forjar el carácter? No, tendría que dar el argumento, ¿cierto? La razón para decir que ayuda a forjar el carácter.
Bueno, entonces cuando dice, tal y como lo sentencia el conocido escritor y periodista Haywood Hale al afirmar, el deporte no constituye el deporte no construye el carácter, lo revela. Allí hay un argumento en lo que acabé de leer. Entonces allí sí hay un argumento. Ahí sí aparece un argumento, ¿cierto? Que es el argumento que sustentaba la idea anterior. ¿Cómo demuestro que el deporte ayuda a forjar el carácter? Entonces estoy citando a un escritor y periodista. O sea, sería un argumento de autoridad, como dice Sirley. ¿Ok? Entonces allí va el primer argumento, ¿cierto? El argumento de autoridad que nos confirma o que le da peso a lo que él está diciendo que ayuda a forjar el carácter. Entonces él utilizó una cita de un periodista y un escritor. Bueno, entonces ahí va el primer argumento, que es un argumento de autoridad. Luego dice, todo el mundo conocerá que vivimos en una sociedad globalizada y competitiva. El deporte no hace más que corroborar dicha competitividad que puede enfocarse desde diferentes perspectivas. Allí hay un argumento. ¿Hasta allí va algún argumento? Ahí está la idea de que el deporte, bueno, Irma dice que sí, Ana dice que no. Bueno, la primera idea con la que el texto defendía el deporte era que ayudaba a forjar el carácter y dio un argumento de autoridad para sustentar eso. Aquí me está diciendo que el deporte ayuda en la competitividad, ¿cierto? Y hace una comparación con el mundo globalizado y competitivo. Es decir, que el deporte me prepara para ese mundo globalizado y competitivo, ¿ya? Entonces allí sí hay un argumento, ¿ya? Cuando él compara la competitividad que se vive en el deporte con la competitividad que se vive en el mundo, entonces me está diciendo es que si usted practica el deporte, eso le va a ayudar a ser competitivo para que usted pueda enfrentarse al mundo globalizado. Entonces, bueno, entonces, pues sí, está dando una razón que le da peso a esa idea de que ayuda en la competitividad. O sea, sí hay un argumento. ¿Qué tipo de argumento es ese? Al hacer la comparación con el mundo globalizado, ese sería un argumento de hecho, ¿ya? Porque es algo verificable. Vivimos en un mundo globalizado y competitivo, ¿ok? Dice, por una parte, hay que decir que el deporte fomenta en aquellos que lo practican una excelente oportunidad de llevar una vida saludable. ¿Hasta allí he dado algún argumento? El deporte fomenta en aquellos que lo practican una excelente oportunidad de llevar una vida saludable. Hasta eso que acabé de leer hay un argumento. Sirley dice que sí. Cuando yo digo, por una parte, hay que decir que el deporte fomenta en aquellos que lo practican una oportunidad de llevar una vida saludable. Ahí estoy diciendo que otra de las bondades que tiene el deporte es que nos ayuda a tener una vida saludable, ¿cierto? Pero ¿he dado alguna razón o algo para demostrar que eso es verdad? No. O sea, está la idea, que es la de que favorece la vida saludable, pero no está el argumento. No está todavía ni el hecho, ni la autoridad, ni el ejemplo que me demuestre que es así. Entonces, esos es que son los argumentos, las razones que sustentan una idea, porque la idea sola no es el argumento. La idea, el argumento es la otra idea que le da validez a esa y que la sustenta, la razón. Entonces dice, muchos son los beneficios que aporta el deporte a nuestro organismo. En mi caso, debo decir que desde que practico natación con regularidad he mejorado muchísimo mis problemas de espaldas. Allí hay un argumento.
cuando él cita su caso de que con la natación le ha mejorado su problema de espalda. Sí, cierto, allí sí hay un argumento, ahora sí. Entonces, ¿cómo él me está demostrando o comprobando que efectivamente ayuda en una vida saludable? Me está diciendo que a él le ha servido para mejorar sus problemas de espalda la natación, o sea, el practicar un deporte le ha servido a su salud. ¿Qué tipo de argumento es ese? Cuando él cita el caso de la natación, de que a él le ha servido la natación. Sería un hecho, sería algo que cualquier persona puede verificar, comprobar. Eso es un hecho, ¿no? Lo observable, aquello que tiene pruebas, que cualquier persona puede darse cuenta de que es así. Ese sería un argumento de ejemplificación, ¿no? Los de ejemplificación son supuestos, suposiciones, suponga que, o casos particulares, ¿ya? Él está dando un caso particular que solamente él puede dar fe de que es así. O sea, él es el que ha nadado y a él es el que le ha funcionado. Por lo tanto, como es un caso particular, entonces es un ejemplo, ¿ya? Si dijese, muchos han sido los beneficios, una gran cantidad de deportistas que tenían problemas de espalda de tal lugar mejoraron sus problemas de espalda. Entonces, allá eso que sí sería un hecho verificable, comprobable para todos, sí sería un hecho. Pero en este caso, como es algo particular, es un ejemplo. Luego dice, además de una vida saludable, el deporte permite relacionarte con otras personas y hacer nuevas amistades. Allí hay un argumento. No, cierto, hasta allí no hay argumento. Solamente estoy dando otro aspecto positivo de decir que el deporte nos ayuda a forjar y hacer nuevas amistades, pero no he dado algo que me pruebe eso, ¿cierto? Simplemente está la idea, la afirmación. Y la afirmación sola ya sabemos que no es argumento. Entonces, en ese caso, solo está la afirmación. Otro argumento a favor del deporte es que nos ayuda a tener una mejor disciplina, espíritu de sacrificio y cooperación cuando se trata de deportes en equipo como el baloncesto. ¿Hasta allí hay algún argumento? Sí, cierto, allí sí hay un argumento. O sea, él está dando otra idea, ¿cierto? Está diciendo que el deporte ayuda a mejorar la disciplina, el sacrificio y la cooperación, ¿cierto? ¿Con qué está demostrándome, comprobándome que eso es así? Entonces él me dice, en deportes, en equipo, como el baloncesto, eso ocurre. O sea, me está demostrando que hay deportes en equipo en donde esas tres características, ¿cierto? Entonces son comunes, son frecuentes, la disciplina, el sacrificio y la cooperación. ¿Qué tipo de argumento es ese? De ejemplificación, de hecho, racional, de autoridad, de sentimiento. Ese es un argumento de hecho, ¿no? Entonces, es observable, es verificable que en deportes como el baloncesto hay trabajo en equipo, hay cooperación, entonces es un hecho, es una realidad. Entonces, eso es un argumento de hecho. Pero no todos son aspectos positivos al referirnos del deporte. Desgraciadamente, la violencia se hace cada vez más presente en muchas disciplinas deportivas, tanto en aquellos que practican un deporte como en los espectadores. En televisión tienen lugar escenas de violencia que se alejan de cualquier espíritu deportivo. ¿Hasta allí hay algún argumento en eso que acabé de leer? Sí, dice Carmen.
Bueno, allí me están dando una razón, ¿cierto? Pero aquí viene algo importante. El texto está hablando, digamos, su posición frente al deporte es la de defenderlo, la de mostrar que es bueno practicarlo, ¿cierto? Por lo tanto, sus argumentos pues son para eso. Este, por ser un argumento en contra de lo que está defendiendo, ¿cierto? En contra de su tesis, es un contraargumento, ¿cierto? O sea, es un argumento, pero es un argumento en contra. Por lo tanto, entonces aquí, en este caso funciona como contraargumento, ¿ya? Entonces allí lo tenemos que anotar como contraargumento, ¿vale? No como argumento, porque argumento sería la razón o las razones que van conforme a la tesis, ¿cierto? Que es la de mostrar los beneficios del deporte. Como esta es una idea contraria, es un argumento, pero en este caso es un contraargumento, ¿vale? Entonces ahí lo tomamos como contraargumento, o sea, un argumento en contra de su tesis. Ese argumento que él está citando en contra el de la violencia en televisión y en algunos deportistas, ¿qué tipo de argumento es? De contraargumento. Ejemplificación, de hecho, racional. ¿Qué tipo de argumento es ese? De hecho, dice Sirley. Exactamente. Ese es un argumento de hecho, ¿cierto? Es algo verificable. Entonces en televisión se ve tanto a deportistas como a espectadores, ¿no? Es una situación comprobable, o sea, es un hecho, es una realidad. Otro rasgo negativo del deporte en nuestra sociedad son los reiterados casos de dopaje que existen en disciplinas como el ciclismo o el atletismo y que perjudican enormemente en algunos casos la imagen que tenemos de nuestros deportistas preferidos. Hasta allí hay un argumento. En eso último que acabé de leer, hay un argumento. No, dice Ana. Allí hay un contraargumento, ¿cierto? O sea, otro, otra razón que va en contra de su tesis. Entonces, cuando él habla del dopaje, ¿cierto? O sea, que es algo negativo, no positivo como lo que venía hablando de acuerdo a su tesis. Entonces, cuando él habla del dopaje, está dando otra idea negativa. Y cuando me dice que existen disciplinas como el ciclismo o el atletismo y que entonces allí me está dando otro contraargumento, ¿ya? Porque en el ciclismo y en el atletismo, pues efectivamente son las disciplinas en donde más dopaje hay. ¿Qué tipo de argumento sería ese entonces? Un hecho, ¿ya? Ese sería un contraargumento de hecho también. Si yo miro el ciclismo, si yo miro el atletismo, ¿voy a ver casos de dopaje? Sí, por lo tanto es un hecho, ya es un contraargumento de hecho. Bueno, luego dice, acerca del dopaje hay que tener claro que si decides practicar el deporte debes hacerlo respetando sus reglas con espíritu noble y sin hacer trampas. De no ser así, las consecuencias pueden ser nefastas. Bueno, ¿encontraron algún otro argumento que hay allí en el texto? Bueno, no, no hay más argumentos. Ahora, ¿cuál podría ser una conclusión del texto? Una idea que nos sirva para conclusión. ¿Alguien de pronto la tiene escrita o nos quiere decir de dónde a dónde o quiere abrir el micrófono para decirnos qué tomó de ese texto como conclusión? Profe, ¿me escucha? Sí, Pues para mí la Shirley, conclusión. ¿cierto? Sí, Shirley. Vale, sí. Ok, Para Shirley. mí la conclusión es que el deporte es muy bueno para la salud Ok, que el y deporte es que bueno lo, para... ¿Y y qué, perdón? que lo tenemos que tomarlo con disciplina para Ok, poder que nos haga efecto. listo. Bueno,
Entonces, esa es la conclusión que Shirley nos cuenta que ella sacó. En este caso, entonces, existe de pronto una idea, una oración que yo pueda resaltar ahí en el texto como conclusión, que me sirva como conclusión. ¿Mm? Así como sacamos los argumentos, o sea, podría yo subrayar allí una idea que me sirva para decir, esta es la conclusión del texto. Ahí hay una idea en el último párrafo. En el último párrafo hay una idea que yo puedo resaltar como la conclusión. Recuerden que la conclusión es cuando yo como que retomo todo lo que dije y reafirmo mi tesis. Es decir, una idea en donde él esté como que resumiendo todo lo que dijo de lo bueno y lo malo y finalmente reafirme lo bueno, porque esa era su tesis. Defendía la práctica del deporte. Entonces, miren, allí la oración que está en el último párrafo que dice, está demostrado que practicar deporte de forma responsable siempre irá en beneficio de nuestra persona y mejorará nuestra calidad de vida. Esa idea sirve como resumen, perdón, como conclusión, ¿ya? Nos sirve como conclusión. ¿Por qué? Porque allí está casi que cerrando su tema. Por eso él dice, está demostrado, o sea, con todo lo que dije, queda probado, o sea, queda garantizado, que practicar el deporte de forma responsable, porque mostró lo bueno y lo malo, es decir, que si yo me voy por lo bueno, si yo soy responsable, siempre irá en beneficio de nuestra persona y mejorará nuestra calidad de vida, ¿vale? Entonces, esa idea que estaba allí es la que nos serviría como el resumen del texto, como la conclusión, perdón, como la conclusión del texto. Bueno, entonces, en total, ¿cuántos argumentos habían? Ahora sí, ya los hicimos, ustedes ya los tienen ahí. ¿Cuántos argumentos en total habían? ¿Cuántos sacamos en total? 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos sacamos? Cinco, dice Ana. 8 dice Sirley. Acuérdense que las ideas son distintas de los argumentos, ¿no? De unos vimos que estaba la idea, pero que no había un argumento. Simplemente era algo que decía, pero no estaba el argumento, ¿no? Entonces, casi siempre estaba la idea y después el argumento, ¿cierto? La idea y el argumento. Y había casos en donde estaba la idea, pero no había un argumento, no había un sustento que le diera validez a esa idea. Después de haber hecho este ejercicio, contamos 4 argumentos y 2 contraargumentos. O sea, serían 6, pero si los clasificamos serían 4 argumentos y 2 contraargumentos. ¿Ya? Vamos a reiterarlos. El primero, entonces, primero dijimos que él decía que el deporte ayudaba a forjar el carácter, ¿cierto? Esa era una idea, esa era la idea. ¿Cómo nos demostraba eso? Que ayudaba a forjar el carácter. Entonces nos citó una autoridad, dio un argumento de autoridad cuando citó a Heiun Heil, ¿cierto? Entonces allí estaba el primer argumento, que fue un argumento de autoridad. Luego dijo que el deporte nos mejoraba la competitividad. Esa era la idea. ¿Cómo nos demostró eso? Nos pidió que lo comparáramos con el mundo globalizado y competitivo. Entonces allí estaba el segundo argumento, que era un argumento de hecho, ¿cierto? Segundo argumento de hecho. Luego nos dijo que el deporte mejoraba la vida, nos ayudaba a tener una vida saludable, mejoraba nuestra salud. Esa era la idea, solo la idea. ¿Cómo nos demostró eso? Que efectivamente mejoraba, nos ayudaba a tener una vida saludable. Nos dio una ejemplificación, ¿cierto? Utilizó un argumento de ejemplificación porque nos dijo que a él la natación le había ayudado a mejorar sus problemas de espalda. Entonces allí iba un argumento de ejemplificación. Tercero, luego dijo que el deporte nos ayudaba a tener nuevas amistades, pero eso fue una idea. No hubo ningún argumento
para demostrarnos que eso era verdad, ¿cierto? No dio ni un ejemplo, ni un hecho, nada. Simplemente quedó como una idea. Por lo tanto, entonces allí no hubo argumento. Luego nos dijo que nos favorecía la disciplina, el sacrificio y la cooperación. Y nos citó el hecho del baloncesto, o sea, ahí está el cuarto argumento. Y ese sería un argumento de hecho, ¿ya? Entonces, allí van cuatro argumentos. Primero de autoridad, segundo de hecho, tercero de ejemplificación y cuarto de hecho. Después citó unos contraargumentos, o sea, son argumentos también, pero argumentos que van en contra de su tesis. Por eso irían como contraargumentos en este caso. Nos habló de la violencia como algo negativo del deporte, tanto en los deportistas como en los espectadores. O sea que ese sería un hecho, sería un contraargumento de hecho. Y luego nos habló del dopaje también como algo negativo, con el ciclismo y el atletismo, o sea, también con un hecho. Entonces, el texto tenía cuatro argumentos y dos contraargumentos. ¿Listo? Y pues ya estaba la conclusión, que ya reiteramos cuál era una parte de ese último párrafo. ¿Listo? Bueno, eh, pasamos a la última parte de la guía, que pues tenía los textos de las preguntas que normalmente hay que responder. ¿Ya? Listo. Eh, de ese texto, a ver, primero que nada, ¿cómo les pareció ese texto? ¿Les pareció más difícil que los otros que hemos hecho o está igual que los anteriores? Los otros textos de comprensión lectora. O sea, ¿qué tal les pareció este texto? ¿Lo comprendieron fácil o se les dificultó? Quiero que me cuenten un poquito de esa experiencia para comentarles algo. ¿Les pareció más fácil o más complejo este texto en comparación con los anteriores? Más fácil que otros. Dice Irma que a ella le pareció más fácil. Shirley dice que fue más complejo. Bueno. Mm, ¿Por qué pudo ser más fácil o por qué pudo ser más complejo? No sé, de pronto tenía palabras con las que estaban familiarizados o por el contrario tenía palabras complejas. Bueno, este texto lo puse con el fin de que entendiéramos lo que yo les mencionaba en la primera clase, que ya las he mencionado varias veces, que del 2011 hacia atrás, el ITFES en esta área evaluaba lenguaje y que del 2012 en adelante empezó a evaluar lectura crítica, ¿cierto? Este tipo de textos, como el que estaba en la guía de hoy, son textos de lenguaje, ¿ya? Son textos de lenguaje. Y los otros que les hemos hecho, como el de la mantis, el del matrimonio, el del vallenato, esos otros textos son textos de lectura crítica, donde lo que va a primar es que yo esté en la capacidad de evaluar los argumentos, la información, la validez, todo eso, tener una posición más activa frente al texto, mientras que en estos lo que me evalúan es más el conocimiento de cosas específicas del lenguaje, categorías gramaticales, géneros narrativos, perdón, figuras literarias, el uso de signos de puntuación, literatura de cada época, la literatura medieval, la literatura clásica, ¿cierto? Ese tipo de cosas que son más puntuales del lenguaje. Entonces, este texto
sería común en la prueba ITFES si estuviesen evaluando lenguaje, como yo les he dicho, ¿ya? Pero como aquí van a evaluar lectura crítica, entonces los textos se van a asemejar más a los otros que hemos hecho. Ya este texto lo puse con esa finalidad de que entendiéramos esa diferencia que yo siempre les he mencionado de lenguaje y lectura crítica. Aquí, miren que no me están preguntando ni, o sea, las preguntas no tienen que ver con que yo pueda captar mensajes o tener una actitud crítica, no, sino más bien entender lo que allí me están diciendo conforme a lo que es la literatura. ¿Cómo es la literatura clásica, la literatura medieval, la literatura barroca? Porque miren, me están preguntando por eso. Me están preguntando por el uso de los puntos suspensivos, ¿ya? Cosas puntuales del lenguaje, de la literatura. Entonces, en este caso, en teoría, ¿cierto? Sería, esto termina siendo más difícil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues para poder tener un buen desempeño en este tipo de ejercicios, yo tengo que tener conocimientos formales del lenguaje, ¿ya? Entonces, es más digerible o más práctica la lectura crítica que los textos de literatura, ¿ya? Porque la lectura crítica yo requiero tener una actitud, una posición activa frente al texto y a pesar de que se asume que es una lectura de un nivel superior, allí no me están cuestionando tanto por aspectos teóricos de la literatura, mientras que en la prueba de lenguaje sí me indagan por aspectos teóricos de la literatura, por lo tanto suele ser un poco más complejos. En la primera pregunta, ¿qué respondieron? En el texto anterior los acontecimientos principales ocurren ¿en qué orden? ¿Cuál marcaron en esa? A, B, C o D. La C dice Shirley. La B dice Irma. Y Carmen dice que la D. Eliana dice que la C. Bueno, a ver, ¿cuáles son los acontecimientos que ocurren principalmente en esto que me están narrando aquí? Dice, y me contestó la divina entre las diosas, hijo de Leartes, de linaje divino, Odiseo de mil trucos. No te quedes ya más en mi morada tus deseos, contra tus deseos. Luego dice, pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones de Hades. Pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones de Hades y venerar a Perséfone. Luego en el segundo dice, así dijo, entonces a mí se me partió el corazón, me eché a llorar, tumbado sobre el lecho. Entonces, ¿cuáles son los acontecimientos? Con eso que les leí ahí ya están los dos acontecimientos. En el primero está hablando de un viaje, le dice, pero ante todo tienes que cumplir con otro viaje. Le está anunciando un viaje. Y en el segundo dice, entonces a mí se me partió el corazón, me eché a llorar, o sea, hay un lamento. ¿Ya? Entonces la respuesta allí era la D. Anuncio del viaje, lamento del héroe. La segunda, ¿cuál marcaron en la segunda pregunta? Teniendo en cuenta el estilo del texto anterior, ¿es posible afirmar que pertenece a qué periodo? Shirley dice que al periodo medieval, Irma dice que al periodo clásico, Ana dice que al moderno. Bueno, aquí me están indagando por estilos literarios, ¿cierto? El estilo literario medieval, el estilo literario clásico, barroco, moderno. A ver, ¿qué, qué pistas o qué elementos puedo tomar yo de ese texto para tratar de deducir el estilo, la época que me está representando por su estilo? Primero es un texto que me está hablando del hijo de Leartes, me está hablando de la divina entre las diosas, o sea, como la existencia de diosas, está en plural, o sea, son varias diosas, ¿ya? Me está hablando de las mansiones de Hades, me está hablando de Perséfone, por lo tanto, yo podría inducir que me está hablando como de la mitología griega. Está hablando de dioses, ¿cierto? Me está hablando de la mitología griega, ¿ya? Por lo tanto, no podría ser medieval. En la época medieval, pues, el estilo no era la mitología griega, ni tampoco el barroco, ni tampoco el periodo moderno. Eso es de la edad moderna,
Y en la Edad Moderna pues no existía la mitología medieval, ya estaba el cristianismo. Entonces, la mitología griega es de la Edad Antigua, ¿cierto? Del periodo clásico, de la Grecia clásica. Entonces allí es la D. La tercera, del enunciado, pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones de Hades y la venerada Perséfone. Se puede deducir que Perséfone en la mitología griega, ¿quién es? ¿Cuál marcaron en la tercera? La A, dice Carmen, la A dice Ana, Shirley también dice que la A. Ok, entonces aquí yo puedo deducir que Perséfone es la reina de los muertos, ¿cierto? Porque dice llegar a las mansiones de Hades y la venerada Perséfone. Entonces, la reina de los muertos. Ok, la A. La cuarta. ¿Cuál marcaron en la cuarta? La C, dice Shirley. La A, dice Irma. Bueno, los puntos suspensivos, el uso de los puntos suspensivos. ¿Para qué utilizamos nosotros los puntos suspensivos? ¿Cierto? Como para hacer referencia a que hay más elementos, más cosas, pero pues que no se están mencionando todas. Entonces yo digo, yo pongo puntos suspensivos. Hago referencia a que hay más cosas, ¿cierto? Que son más elementos, pero que no los voy a mencionar todos. Ahora, si los puntos suspensivos aparecen al inicio de un texto, ¿eso qué me indica? Que hay una información que se ha venido diciendo antes y que esto es como un fragmento tomado no del comienzo, sino que hay una información previa, una información que está antes, ¿ya? Entonces, los puntos suspensivos al inicio me indican que hay una información que se ha venido diciendo ya antes de eso, o sea, la A. Hay una información que se ha venido diciendo. Y la quinta, ¿cuál marcaron en la quinta? La D, dice Shirley. Según el texto, ¿quién es el narrador de los acontecimientos que ocurren en la Odisea? ¿Quién es el narrador? Perdón, según los acontecimientos que ocurren, el narrador es el autor, el protagonista, el esposo. A ver, ¿cómo yo puedo tratar de deducir aquí quién es el narrador? Me dicen, y me contestó, ¿cierto? Dice, así dijo, a mí se me partió el corazón, me eché a llorar. Por lo tanto, ahí está narrando en primera persona, ¿cierto? Significa que eso que él está contando, ¿a quién le pasó? Pues a él, porque miren, dice, me eché a llorar, ya no quería vivir más, o sea, está contando algo que le está pasando a él, ¿cierto? Como está narrando en primera persona y está narrando algo que le pasó a él, entonces, ¿quién está narrando? El protagonista de la Odisea, ¿cierto? Porque está narrando en primera persona algo que le pasó a él. Por lo tanto, el que está narrando, ¿quién es? Es el protagonista, ¿ya? La B. Está narrado en primera persona. Es el protagonista. Entonces allí es la B. Bueno, entonces con eso, pues ya terminamos la clase del día de hoy. Entonces, espero que les haya servido, que hayan aprendido. ¿Quedó alguna duda, alguna inquietud respecto a algún tema o algo? Sobre todo con lo de la argumentación, que es lo más importante pues que tratamos el día de hoy. ¿Vale? Que es lo que más pues nos importa que haya quedado claro. Bueno, entonces si no hay pregunta, entonces nos vemos el próximo martes de nuevo
recuerden a las 7:45, entonces con la clase número 5, ¿ya? Entonces el material se les va a hacer llegar pues antes de la clase. Y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Que estén muy bien. Chao, profe, muchas gracias. Vale. Chao. Chao.